Muy buenos días. Bienvenidos a esta actividad académica. Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco, miembro del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMECEN, y tengo el privilegio de moderar esta presentación del libro. Nos honra contar con la presencia de nuestro director, el doctor Rafael Paz del Campo, quien preside este evento académico. Desde su creación el 4 de octubre de 2018, el IMECEN se ha posicionado como un organismo académico de la Secretaría de la Defensa Nacional, formando parte del sistema educativo militar. Desde entonces, nuestro propósito ha sido fortalecer la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales, ofreciendo una educación de excelencia y un espacio académico abierto que promueve la investigación basada en enfoques innovadores y principios institucionales fundamentales para el trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y crítico. Uno de nuestros principales objetivos es involucrar tanto a civiles como a militares en el análisis y la reflexión de asuntos estratégicos a través de programas de doctorado y la formación de investigadores. Además, nos esforzamos por difundir la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales en todos los niveles de la sociedad mediante la realización de diversos actos académicos. Dentro de estas actividades, el IMECEN lleva a cabo presentaciones de libros sobre temas relevantes relacionados con los asuntos estratégicos, los cuales pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Hoy nos reunimos para presentar la obra intitulada La violencia en México, obra del doctor Pablo Picato. En esta publicación, que forma parte de la valiosa colección Historia Mínima, que dirige Pablo Yankelevich del Colegio de México, el doctor Picato ofrece la visión más actualizada desde el punto de vista historiográfico del fenómeno de la violencia en el siglo XX en México. Como en los ensayos clásicos de Walter Benjamin y Hannah Arendt, Picato parte de una distinción entre diversos tipos de violencia y de un abandono de cualquier determinismo normativo que asocie la violencia al atraso, la barbarie o la composición social o racial del país. Como veremos, el libro analiza 7 tipos de violencia a lo largo del siglo XX mexicano, desde la revolucionaria hasta la de género, pasando por la agraria, la religiosa, el pistolerismo, las guerrillas y el narcotráfico. Cada una tiene su momento histórico, sus causas y consecuencias. El autor usa fuentes diversas como la literatura y la microhistoria y los testimonios para mostrar las complejidades y contradicciones de la violencia en México. El libro, sin duda, es una contribución valiosa y actualizada y crítica de la historiografía sobre el tema. Antes de dar la palabra a nuestros distinguidos invitados, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer en nombre de la comunidad IMECEN y especialmente de nuestro director, el doctor Rafael Paz del Campo, su valiosa participación, la cual contribuye a la realización y materialización de los objetivos y la misión de este instituto, la más alta institución militar de estudios estratégicos en el país. Para iniciar, tengo el privilegio de presentar al maestro Sergio Ahmad Jalife Pineda, quien actualmente es discente del primer año del doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional impartido en este instituto. Como parte de su trayectoria, puedo mencionar que el maestro Jalife es licenciado en Economía y Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, con especialidad en Economía del Desarrollo por el London School of Economics and Political Science del Reino Unido, y maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Actualmente está cursando el doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional en el IMECEN, especializándose en el impacto de la percepción de la seguridad en el desarrollo económico. Es profesor de cátedra del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe en las asignaturas de Macroeconomía y Transformación del México Contemporáneo. Se ha desempeñado profesionalmente como administrador de la Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, subdirector de auditoría en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y subdirector de proyectos especiales en la Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente es socio director de la empresa DER Consultores, dedicada al diseño y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Sergio Ahmad Jalife Pineda por un tiempo de 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor.
Bueno, antes que nada, justo empezar por, creo que ya lo comentaba con el resto de los doctores, felicitar al autor por el gran proyecto y el gran resumen que logra y la forma tan sencilla en que logra explicar una nueva parte de la historia de México. Creo que estamos bastante acostumbrados a seguir la historia de nuestro país a través de la política, a través de los ideales, a través de esta parte de hacer un poco más romántica, el cómo llegamos a un punto, pero rara vez nos detenemos a ver los costos o todo lo que tuvimos que pasar para llegar ahí. Creo que este libro justo empieza a narrar cómo esa violencia se fue generando desde un periodo incluso antes de la Revolución para llegar a donde estamos y cómo gran parte de los problemas que existen todavía en nuestro país pues forman parte de esta herencia o de estos costos que tuvimos que pasar a través del mismo desarrollo de nuestro Estado. Vemos, por ejemplo, yo recuerdo mucho hace unos años que leí el libro de 100 años de Confusión de Macario Esquetino, que justo te cambia la perspectiva de cómo empiezas a percibir la Revolución Mexicana y todo el periodo de desarrollo que siguió, en donde cambiándolo a través de un punto de vista económico simplemente empiezas a entender de forma diferente los incentivos y todo lo que tuvo que pasar para llegar a este punto. Creo que este libro hace esto de nuevo de forma magnífica, justo te lleva desde las bases de la violencia, desde las causas de la violencia a partir del periodo revolucionario hasta el día de hoy, y justo empiezas a ver cómo gran parte de la violencia que existe hoy en día no se logra separar completamente de esta herencia que nos dejó el pasado. Vemos, por ejemplo, una de las frases o citas que a mí más me marcó, es un tema que dice, los robos, los abusos de poder y una sensación generalizada de miedo frente al crimen asociaban en la perspectiva de los civiles los uniformes con delitos comunes protegidos por la impunidad. Y entonces vemos un México en 2023 en donde una de cada dos personas sigue sin confiar en sus autoridades, en donde seguimos teniendo miedo del desempeño de nuestra policía municipal, de nuestra policía estatal, de la Guardia Nacional. Y entonces vemos a través de 100 años de nuestra historia cómo esta violencia generalizada realmente no ha cambiado de rostro para los mexicanos. Vemos que seguimos evaluando y seguimos teniendo miedo a las mismas cosas que partieron desde ese origen. Y creo que este libro nos ayuda a entender bastante cuál es ese origen. Un punto que no sé ustedes cómo lo sintieron, pero al final parece que mientras más entiendes las causas de esta violencia, más arraigadas y más difíciles de cambiar son, porque gran parte de lo que narra el autor de esta violencia está metida en las mismas raíces de la fundación o del desarrollo de nuestro Estado postrevolucionario. Entonces, si vemos gran parte de estas causas o las estrategias de seguridad actuales y no las entendemos desde la generación que tuvieron, pues simplemente estamos destinados a cometer el mismo error una y otra vez, que aunque el autor menciona en diversas ocasiones durante el libro esta visión de no ser negativo y de tratar siempre de entender que siempre mantiene la humildad de no hablar así a un largo plazo, entendiendo que esto se puede cambiar y que esto puede salir adelante, pero realmente mientras más profundizas en los diferentes tipos de violencia y en las diferentes causas, realmente parece más difícil. Es un libro que concluye si no sabes si reír o llorar hacia entender mejor el problema, pero hacia saber lo difícil que está resolverlo. También creo que hace una narrativa, si bien el último capítulo lo dedica específicamente a la violencia de género, creo que durante todo el libro hace una gran narrativa de cómo esta violencia fue afectando y fue dejando a las mujeres al margen de nuestra historia. Y vemos desde el caso de la Revolución Mexicana, donde comenta que muchas mujeres incluso se tenían que meter a los diferentes bandos armados por el miedo a ser robadas, a ser abusadas. Entonces desde ahí empieza a narrar, pues digo, si bien el último capítulo profundiza en eso, es impresionante cómo nunca deja a un lado todo este maltrato, todo este machismo que se fue generando a través no solo de la historia que se fue generando, sino de la narrativa que fuimos contando, en donde se decidió dejar a un lado a las mujeres. Creo que otro aspecto que a mí en lo personal se me hizo muy interesante es este concepto que empieza a crear el alfabetismo criminal. Empieza a hablar
de cómo el mexicano promedio tiene que tener un conocimiento cada vez superior sobre el crimen, sobre justicia, para simplemente sobrevivir en el día a día. Podemos empezar a ver que desde épocas pasadas, en donde tenían que tener este conocimiento para no acercarse a las autoridades incorrectas, para que no una denuncia terminara peor que como empezó y con alguna represalia en contra del sujeto. Justo vemos ahora que también tenemos que mantener, este alfabetismo criminal simplemente en saber cómo movernos, en dónde movernos, a qué hora movernos, a qué autoridad acercarnos si pasa algo. Entonces creo que es un término que sigue bastante vigente y vaya, que se hizo bastante interesante incorporarlo en toda la historia de nuestro país. También en uno de los cuadros que incluye en el libro, a mí me sorprendió bastante la división que hace, pone 4 cuadrantes en donde incluye lo violento y lo no violento, así como un rango entre lo ilegal y lo legal. Y cómo vemos que la autoridad, por ejemplo, los pistoleros y los policías, históricamente, pues parten de un comportamiento bastante similar, en donde simplemente hasta la fecha muchas veces no logran separarse de prácticas como la extorsión, como el secuestro, pues siguen siendo nuestra realidad, cuando desde la formación del Estado empezaron a hacerse de esta forma. Creo que es un libro que nos ayuda a entender con profundidad toda la historia de lo que está pasando actualmente en nuestro país. Narra un poco, por ejemplo, en la parte de toda la violencia de grupos de insurgentes y de guerrillas, y ves justo la composición que tiene en nuestro país la historia, por ejemplo, de las autodefensas en Guerrero y en Michoacán, y vemos que son problemas tan vigentes que los vemos hoy en día en todos los noticieros. Sin embargo, son problemas que partieron desde hace muchos años, que incluso desde la forma en que se fueron armando estos grupos, pues parten de un origen revolucionario, de un origen posterior a esa etapa en donde tenían que mantener estas autodefensas para simplemente subsistir a pesar de los abusos que en ese entonces cometía el Estado. Entonces creo que nos empieza a ayudar a entender que las estrategias de seguridad ya no se tratan nada más de incidencia delictiva, ya no se trata nada más de despejar más elementos. Creo que en México y en el mundo hubo un parteaguas en el tratamiento, por ejemplo, de la pobreza, cuando la empezamos a entender como un factor multidimensional. Y creo que este libro demuestra que la seguridad poco a poco tiene que ir transitando hacia ese punto. Si bien lo hemos visto y ha ido evolucionando y se ha mezclado cada vez en esta dicotomía de seguridad y desarrollo, creo que falta mucho por entender las causas, como lo hicimos en su momento con la pobreza y como lo seguimos haciendo, de tratar de rastrear de forma más lejana estas causas para entender que no era nada más repartir dinero, sino era tratar la educación, los temas culturales, los temas políticos. Creo que en la seguridad justo estamos de repente cometiendo ese error en donde tratamos estrategias de seguridad solo de combate al crimen y no vemos las causas arraigadas que tienen. Creo que este libro es una gran forma de entender justo todas esas causales. Justo hacia la conclusión empieza a hablar de que no se trata del Estado contra el crimen, o simplemente de hablar de lo legal contra lo ilegal. Vemos que gran parte de este Estado está arraigado y representa estas causas que hoy en día sigue teniendo el crimen organizado. Entonces, que esta mezcla en México, esta separación en México no es tan sencilla de hacer como ver estos actos de forma ilegal o legal, sino tenemos que entender desde la raíz un tema mucho más complejo y mucho más profundo desde la fundación de nuestro Estado moderno. De nuevo, creo que el tratamiento de incluir en toda esta parte, en toda esta historia, como un foco en cada capítulo, dar ese lugar especial y que no ha sido reconocido en la historia de nuestro país a las mujeres, creo que es un esfuerzo que es necesario para seguir narrando la historia de nuestro país. Vemos desde que fueron víctimas en la Revolución, después en la época posterior, que mientras toda la cultura era sobre cómo armar al mexicano y cómo hacerlo con diferentes actitudes más masculinas, la mujer que ahora acá y simplemente no se le permitía progresar en este mismo sentido. Vemos en los movimientos estudiantiles cómo, a pesar de que tuvieron una alta participación, nunca se les reconoció en cargos de liderazgo real. Vemos, por ejemplo, de la Liga Comunista el 23 de septiembre,
cómo a pesar de que existía una gran participación queriendo cambiar nuestro país y queriendo cambiar diferentes situaciones, realmente de nuevo se quedaron, no se les dio el reconocimiento y no se les dieron los puestos de liderazgo. Justo vemos un tema de violencia que, si bien está muy expuesto en este libro, vemos que el de las mujeres sigue siendo un tema del que no se habla y del que seguimos tapando un poco la situación. En el libro comenta que justo entre 1927 y 2006 solo hubo 120,000 personas procesadas por cargos de violación, y simplemente en el INEGI, en una encuesta realizada en el 2006, en un solo año, había 2.4 millones de mujeres que habían comentado haber sido víctimas de este delito. Entonces, simplemente cuando vemos, si de por sí la historia de la violencia en México no está tratada como debería, con la profundidad que debería, vemos que la violencia sobre la mujer pues todavía está mucho más rezagada en ese sentido, y es un tema que se hace un gran esfuerzo en este libro por profundizar y por hablar. Ya nada más para ir concluyendo, a mí durante todo el libro me fascina esta parte en donde todo el tiempo habla de la historia justo no como una parte determinística para seguir adelante, sino como entender las causas para mejorar. Y justo una de las frases con las que va cerrando el libro dice: hacer historia no consiste en decir que lo que ocurre hoy había ocurrido ayer, sino en buscar sólidas razones para la comparación de que las cosas son como son y no hay nada que hacer al respecto. Entonces creo que esto creo que resume bastante toda esta idea de este libro, en donde, como les comentaba al principio, no hay un punto en que no sabes si reír o llorar al terminarlo, entendiendo las causas tan difíciles que siguen en nuestro país, pero sí te deja con esta parte positiva de saber que hay mucho que hacer y sobre todo que hay mucho que entender todavía. En las estrategias de seguridad todavía no hemos entendido qué es lo que estamos combatiendo, y hasta que no entendamos cuál es el enemigo principal para generar la seguridad de nuestro país, pues vamos a seguir gastando recursos en este aspecto sin llegar a los resultados. Muchas gracias, maestro Felipe, por su valiosa intervención y, a final de cuentas, la reflexión que nos comparte sobre el tema de esta obra. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestro segundo participante, el doctor Omar García Luna, quien es miembro del núcleo académico básico del CENI. El doctor García es especialista en filosofía del derecho, licenciado en derecho, maestro en ciencias sociales y doctor en filosofía. Ha sido profesor en distintas universidades, como la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Anáhuac. Ha sido funcionario público en el Servicio de Administración Tributaria y el Banco Nacional de Obras Públicas, y actualmente es profesor investigador en este instituto. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Omar García Luna, hasta los 15 minutos. Doctor Barrera, muchas gracias, muy buenos días a todos. Quisiera empezar mis comentarios, en primer lugar, expresando el enorme gusto que es para mí compartir la mesa con los compañeros y amigos del instituto, el maestro Janite, como el doctor Villalobos, tengo que decir, aprendo mucho cada vez que participo conmigo. Y, por supuesto, agradeciendo la generosidad del doctor Pablo Picato, que presta su obra para este ejercicio académico. Una obra que no lo digo de fórmula, realmente me parece una lectura deliciosa, se lee de manera ágil, se lee, uno aprende cuando lee este texto. Yo aprendí mucho. Voy a tratar de expresar en qué modo aprendí con la lectura de este texto. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que como todo buen texto nos presenta oportunidad para la reflexión general sobre un tema, en este caso la violencia, y también nos presta la ocasión para comentar situaciones puntuales de la historia, tanto nacional como local, en nuestro país. Trataré de llevar mis comentarios sobre estos dos ámbitos, en general como en lo particular. En primer lugar, en cuanto a lo general, quisiera rescatar dos pequeños párrafos, los leeré de manera textual, que se encuentran en la introducción del texto, de donde yo saco lo que quieramos pensar, los hilos conductores, las hipótesis o las
reflexiones generales que llevan de la mano los relatos que nos hace el autor en los diferentes capítulos, en donde analiza de manera puntual diferentes aspectos históricos. En la introducción nos dice el resultado del rechazo a la violencia que todos comparten es que parezca de mal gusto otorgarle la legitimidad de una historia, pues es más fácil pensarla como un producto de impulsos psíquicos y sociales o de la corrupción del poder político que como una relación entre personas persistente en sus efectos, pero que se transforma con el tiempo. Acá hay una primera reflexión que yo rescato, es obvio que es profunda. La violencia es una relación entre personas. Insiste el doctor Pablo Picasso en esa idea que existe. La violencia es un fenómeno social, es decir, solo ocurre en las interacciones entre seres humanos y entre estos y otros animales. Los seres humanos determinan la violencia. Puede ser premeditada o un impulso reflejo, pero siempre aparece en situaciones donde predominan o acaban predominando intercambios no violentos. No existe un estado permanente de guerra, como lo imagina Thomas Hobbes. La violencia siempre tiene un contenido moral, pues tanto los que la usan como los que la sufren la entienden buena o mala. Hay en este párrafo otras ideas fundamentales, partiendo del hecho de que la violencia es un fenómeno social y que se genera de la interacción entre personas. Y esto puede parecer obvio, pero es en esta idea en donde descansa todo el planteamiento, que al final de cuentas la sociedad es un constructo de la transacción en la vida en sociedad. En ese sentido, bueno, la violencia pues, no solo se da entre personas, también se da entre instituciones sociales y personas, véase la iglesia, véase el Estado. Bueno, cuando hablamos de Estado, me parece que es uno de los puntos importantes que lleva el hilo conductor del libro, la violencia que en México llega a ejercer el Estado como actor social. En ese sentido, bueno, cabe rescatar la conocida definición de Estado de Max Weber, que nos dice que el Estado es el monopolio legítimo en el uso de la fuerza. Y acá, bueno, nos lleva al menos a dos consideraciones en el caso específico de la violencia en México. En primer lugar, bueno, pues el relato que nos muestra el texto del maestro Picasso nos hace ver que el Estado de México no ha logrado el monopolio de la fuerza. Desde la Revolución, pasando por la época post-revolucionaria, pasando por el periodo de estabilidad que va de la década de los 40 a los 60, un crecimiento económico en donde pareciera que hay cierta estabilidad, en el fondo con el fenómeno de las guerrillas, de los grupos subversivos, bueno, se habla de que no hay un monopolio de la violencia y que después explota en las últimas décadas en un fenómeno de crimen organizado que de algún modo da atrás con esta idea del monopolio legítimo de la fuerza. Y todavía peor, la segunda consideración, cuando el propio Estado es todo activo en esa violencia, en esa impartición de violencia, pero no de modo legítimo, ya sea a través del trabajo profesional de las policías y de las Fuerzas Armadas, sino de una violencia ilegítima, que de algún modo no solo crea las condiciones para el surgimiento de grupos como son del Estado que ejercen violencia sobre la población, sino que de algún modo lo exacerba e incluso lo propicia. En ese sentido, bueno, pues da pie para una reflexión quizás ya más profunda que espero tener oportunidad de llevar a cabo en otro momento, en donde pensemos el Estado mexicano a través de la óptica de conceptos como biopolítica, como necropolítica, que nacen desde autores como Foucault, como Espósito, como Agamben, y que creo que nos pudieran ayudar mucho a entender pues, tanto el devenir histórico como qué tipo de Estado queremos en México. Por supuesto, esto nos lleva también a cuestionarnos sobre la posibilidad real de construir un Estado constitucional democrático y de derecho.
basado en derechos humanos y por lo tanto en condiciones de paz social, de estabilidad, que de algún modo serían pues, nuestro objetivo y nuestro anhelo planteado desde la propia Constitución. Dicho esto, bueno, pues vamos un poquito más a los comentarios puntuales que a mí me parecieron quizás lo más enriquecedor del texto. En particular, me voy a referir al capítulo 4 de la obra del doctor Picato, en el cual, bajo el título de Pistoleros y otros criminales, nos narra varias historias locales. Y acá debo decir, otra característica importante del texto es que de repente a algunos nos llegan a tocar fibras sensibles personales. ¿Por qué lo digo? Porque centra su historia o parte de una de las historias en el estado de Veracruz, del cual soy oriundo. Entonces sí, ya me dieron el dedo chiquito. Y acá es en donde yo aprendí mucho, porque aprendí la historia de mi tierra que yo no conocía, y que de algún modo se entrelaza con la historia del país, y que de algún modo también me permitió entender parte ya de mis vivencias pues como persona, de una historia pues que a veces no es nada bonita en el estado de Veracruz. En concreto, bueno, me voy a referir a un personaje, Manuel Parra. Manuel Parra fue un agroempresario, no oriundo de Veracruz, pero que se asentó en la década de los 20, 30 en la región de Jalapa. Manuel Parra fue oriundo del estado de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca. Trabajó como minero, de algún modo logró hacerse empresario, proporcionando servicios proveyendo de madera a las compañías mineras, y se hace un capital lo suficiente como para, en su momento, en 1928, adquirir una hacienda en el estado de Veracruz, en el municipio de Naurinco, muy cerca de Jalapa, muy cerca. Una hacienda cañera, Almolonga. Y desde ese lugar logró crear una red de contactos económicos, políticos, que se proyectaron en todo el país de manera asombrosa, y se apoyó para eso en prácticas de violencia en grupos de pistoleros, como lo llama el doctor Picato. ¿Qué es un pistolero? El doctor Picato nos dice que el pistolero es un profesional de la violencia. Es una persona que se contrata para intimidar, para lastimar o para matar a nombre de alguien más. Aquí lo interesante es que, bueno, pues no es nada más un pistolero que trabaje para un hacendado, sino nuestros pistoleros también pueden trabajar para funcionarios públicos. Y no es raro en esta época que tanto el empresario como los funcionarios públicos sean la misma persona, bajo la figura del cacique. De un modo, bueno, pues tenemos que entender que Manuel Parra es un cacique local, pero con un poder impresionante. De tal forma que pues mantuvo, digamos, pugnas contra el mismo gobernador, o contra la misma figura del gobernador, en específico la figura de Adalberto Tijera. Y acá a mí se me hace bien interesante, porque van surgiendo nombres que de repente encuentro pues en mi ciudad, en Jalapa, en las calles, en las colonias, y yo digo, bueno, ustedes no salieron, estamos bien enterando de dónde salieron. Entonces mantuvo una pugna muy fuerte con Adalberto Tijera, quien intentó, digamos, aplicar la política agrarista en Veracruz, por lo tanto, perjudicar intereses de personas como Manuel Parra. Mantuvo pugnas con personas como Mario Fabio Altamirano. Fíjense, Mario Fabio Altamirano fue un político de corte socialista de esta época que fue asesinado aquí en la Ciudad de México. Estaba cenando y alguien se acercó y le dio un balazo en la cabeza. La hipótesis que más se sustenta por los historiadores es que fue un pistolero contratado por Manuel Parra, quien lo vino a asesinar a la Ciudad de México, ya una vez que había sido electo gobernador del estado.
de Veracruz, así de grande. Por supuesto, entró en pugna también con el gobierno del presidente Cárdenas, por lo mismo, por el reparto de tierras. Algo bien interesante de esta época en Veracruz es que no solo mantuvo la pugna, sino que por supuesto también mantuvo el cobijo, o al menos hacían de la vista gorda los otros políticos de la talla de Miguel Alemán Valdés o de Adolfo Escotiles, que a la postre serían presidentes de la República. Y esta pugna de un personaje tan interesante, al final, bueno, pues, no lo pudieron controlar, porque lo controló fue una enfermedad de la cual falleció y que de hecho fue la enfermedad que lo llevó al estado de Veracruz. Su médico le dijo: tienes que buscar un lugar más cálido y menos alto. Buscó un lugar más cálido y menos alto y acabó en Veracruz. Cosas de la vida. Para mí esto fue, digamos, esclarecedor y me explicó muchas cosas de las que yo vivía, digamos, como persona cuando me fui haciendo joven, pues adulto. Cuando a mí me tocó llegar a la universidad, de algún modo todavía quedaban vestigios, incluso dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, de un fenómeno que se conoce como tutorismo, y en donde había pistoleros entre los estudiantes que se contrataban para políticos locales, todavía en la década de los 90. Imagínense cómo este fenómeno persistió en el estado de Veracruz y que de algún modo después nos lleva a las primeras décadas del siglo XX, en donde también el libro de Pablo Picato nos ilustra mucho. Y pues ya nos lleva a una época en donde los grupos de la delincuencia organizada pues, llegaron a desquiciar la vida pública en Veracruz, en donde de manera personal muchos pues, fuimos testigos, quizás incluso llegamos a sufrir los efectos de este problema que todavía creo seguimos viviendo. Y precisamente para entender esa situación, pues que nos sirve la lectura de un texto como este, debo decir, y ya para cerrar, pues, me voy a proponer releer para seguir escarbando y entendiendo nuestro México presente a través de la historia contada pues de manera tan rica, tan interesante como lo hace el doctor Pablo Picato. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Agradezco las palabras del doctor García, pues sin duda nos dan un panorama muy amplio de este tema que se plantea en la obra. A continuación presento al segundo miembro del núcleo académico del IBESDEN que comenta esta maravillosa obra. Me refiero al doctor Luis Villalobos García, quien es economista, con doctorado en Administración Pública, y entre sus principales líneas de investigación se encuentra la seguridad nacional, la seguridad pública y ciudadana, así como la teoría y epistemología de la administración pública. Es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en San Lorenzo de Sonco, en la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana. También es profesor e investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, profesor en la Universidad de Anáhuac en los programas de maestría y doctorado en Administración Pública. Y bueno, cabe destacar que fue ganador del primer lugar del Premio Nacional de Administración Pública, INAP, en el año de 2008. Cedo la palabra al doctor Villalobos, hasta por 15 minutos. Muchas gracias, doctor Valera. Muchas gracias al maestro y doctor Omar por el comentario, pero también agradecer particularmente al doctor Picato por la magnífica obra que nos presenta, hacer una extensiva invitación a que se revise y lea la obra. Se lee muy fácil, no es que sea un tema sencillo, pero se lee, la lectura fluye, uno aprende mucho con la lectura de Picato, y creo que también debe de complementarse con la lectura de otro texto del mismo doctor, Historia Nacional de la Infamia. Las dos obras se complementan de manera funcional, y parto también de una afirmación de errores. La ignorancia lleva al miedo, el miedo lleva al odio,
y el odio lleva a la violencia. Esa es la ecuación. La lectura que realicé de la violencia en México partí de una tesis antropológica. El ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por condicionamiento cultural. Esto es importante, es decir, no hay elementos desde una mirada antropológica para determinar que la naturaleza del hombre es violenta, del ser humano, de las personas. No somos violentos por naturaleza, somos conflictivos. Recuerdo la afirmación que el federalista que Madison indicaba: si los hombres fuéramos ángeles, no necesitaríamos del Estado. Lo hago extensivo: si fuéramos ángeles, no necesitaríamos del Estado, no necesitaríamos de la ley, no necesitaríamos de abogados, no necesitaríamos de prisiones. Pero no lo somos, hasta que por nuestra naturaleza humana, por nuestras capacidades intelectuales y por nuestra moral, podamos resolver nuestras diferencias, evitando que por nosotros mismos podamos evitar nuestra conflictividad, pues vamos a requerir del Estado. Pero entonces, la lectura que realicé del texto de Picato es esta: el ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico violento por condicionamiento cultural. Es decir, es aprendido. La propensión a la violencia o la propensión a ser pacífico es una conducta aprendida. Nadie es pacífico por naturaleza, la agresión es inevitable, no así la violencia. Podemos evitar comportamientos violentos. Hay 4 caracterizaciones, aproximaciones de tipos de la violencia que plantea Gutmann, un antropólogo. Primero, la violencia directa, que es verbal, psicológica y física. La violencia estructural, que implica pobreza, represión, contaminación, alineación. Una pobreza cultural, desde las ideas, normas, valores y tradiciones. Y el texto de Picato es en las tipologías que nos presenta, los capítulos que nos va presentando, tiene que ver más sobre esta idea de la normalización del comportamiento violento. Bourdieu agrega una violencia simbólica como manifestaciones de actos rituales que dan reconocimiento a la violencia estructural y directa. También indicar que la violencia es prescindible. Rousseau afirmaba que una manera de justificar a la guerra como un mecanismo de desarrollo y de evolución social, lo planteaba así: la conflictividad es inherente a las sociedades y por lo tanto la guerra se justifica en el sentido de que mejoran las condiciones sociales, mejora los estados, el empleo de la violencia en la guerra. Pero tiene un error en la tesis de Rousseau. Los efectos de la violencia no son jamás predecibles. Los efectos de la guerra no son predecibles. Es decir, en esta lectura, la conflictividad, el desarrollo de las relaciones internacionales serían soluciones mucho más viables que la sola alternativa de la guerra. Me centro en el último capítulo, en el capítulo de la violencia de género. El problema, afirma el doctor Picato, que el problema central al acercarse a la historia de la violencia de género es el de su invisibilidad. No está mostrada, está como el primer abordaje, el abordaje histórico de la violencia de género era que correspondía a las propias familias, a las propias personas solucionar un problema de intervención estatal. La violencia de género era invisibilizada. Apenas afirma el doctor Picato, apenas en 2005 la Suprema Corte falló que la violación marital es un delito. Esto es escandaloso. Recordé cuando en la lectura de este capítulo esta canción: al preso número 9 ya lo van a confesar, está rezando en la celda con el cura del penal, y antes del amanecer la vida le han de quitar porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesar: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer yo los vuelvo a matar. Culturalmente estamos validando el comportamiento violento, el comportamiento del feminicidio, una serie de prácticas. Es decir, la lectura y la aproximación más adecuada, creo yo, a la violencia es precisamente la que realiza el doctor Picato en un sentido antropológico y de ideología y de permisibilidad a los actos y comportamientos violentos y delictivos. Planteando esto, Sergio, en esta ironía o también en este sentimiento de impotencia, ¿estamos condenados a la violencia? Desde la lógica de la política pública, no. Es decir, no estamos destinados a la violencia. La violencia puede ser revertida y es definitivamente al Estado a quien le corresponde articular
las políticas públicas para reducir la propensión a la violencia, para que los márgenes de permisibilidad al comportamiento violento no sean tolerables. En la construcción de políticas de seguridad, históricamente se ha considerado una solución el incremento del estado de fuerza contra tramas policías, contra tramas patrullas, armamentar, el armamenticio, el incremento de los financiamiento de seguridad pública. Pero algo que estaba faltando, y también el maestro Silvio lo abordaba, la pobreza como un condicionamiento, como un elemento que propende al comportamiento delictivo. He realizado estudios en el país en los cuales no tengo elementos de evidencia empírica para determinar la correlación entre miseria y propensión a la violencia. Es decir, si esto fuera cierto, Oaxaca y Chiapas serían los estados más violentos y no lo son. Pero también hay estados en el resto del país que no son necesariamente los más pobres, pero son profundamente violentos. Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua. Es decir, no puedo, sería irresponsable el establecer como una política de prevención del delito y del comportamiento de violencia la reducción de los niveles de marginalidad y de pobreza. No hay evidencia empírica para sustentarlos. Pero entonces, si no es la solución el policiamiento de la seguridad pública, si no es la solución tampoco las medidas economicistas de reducción de la pobreza, ¿cuál es el abordaje? Falta uno, la cultura ciudadana. La educación, el sistema educativo, tiene que formar a ciudadanos que rechacen la violencia como una alternativa. Es decir, el mejor mecanismo de prevención del delito, el mejor mecanismo del rechazo a la violencia como una alternativa de solución de nuestras diferencias es la política educativa. En México la impunidad es un problema estructural. Más del 90% de los delitos que se cometen no se denuncian. Esto, aunado a la baja capacidad de las instituciones para perseguirlos, lleva a que la probabilidad de que un delito se esclarezca sea tan solo del 1%. Es decir, si en este momento cometemos un delito, tenemos el 99% de probabilidades de que no vamos a ser sancionados. Ante esta lógica, es intrascendente que se incrementen las sentencias, incluso que se estableciera la pena de muerte. Ante la imposibilidad, ante la baja probabilidad de que vamos a terminar sentenciados, pues entonces no importa el incremento de la pena, el populismo penal. Incluso en los delitos de alto impacto, como los homicidios dolosos y feminicidios, los niveles de impunidad son muy altos. Desde que comenzó a operar el nuevo sistema de justicia penal en todo el país, solo 7 de cada 100 homicidios dolosos han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios registrados han tenido alguna sentencia condenatoria. Pero al lado de la disfuncionalidad del sistema de procuración de justicia, al lado de la disfuncionalidad de los mecanismos de reinserción social de los sentenciados, lo que tenemos que estar es condicionados para no propender a la violencia y al delito. Es decir, no importa el funcionamiento del sistema de justicia penal, no tendríamos que ocuparlo, tendríamos que estar educados y tendríamos que estar formados para rechazar a la violencia. Entonces, insisto, la principal política de prevención del delito tendría que ser la política educativa. Por eso no importa el incremento en la sanción de las penas si es disfuncional el mecanismo de procuración de justicia. También entiendo al doctor Picato. Recordaba el comunicado articulado por la UNESCO a través del Manifiesto de Sevilla. En él se declara que es científicamente incorrecto afirmar que el ser humano haya heredado de sus ancestros, los animales, la propensión a hacer la guerra, puesto que es un fenómeno específicamente humano, es un fenómeno específicamente cultural, producto de la cultura. Pretender que hemos heredado genéticamente la propensión de hacer la guerra, puesto que la personalidad está determinada también por el entorno social y ecológico. Inscribir la violencia en la selección realizada a través de nuestra evolución humana a favor de un comportamiento agresivo en detrimento de otros tipos de conducta posibles, como la cooperación y la ayuda mutua. Afirmar que la fisiología neurológica nos obliga a reaccionar violentamente, puesto que nuestros comportamientos están modelados por nuestros tipos de condicionamiento y por nuestros modos de socialización. Decir que la guerra es un fenómeno instintivo que responde a un único móvil, pues la guerra moderna pone en juego tanto la utilización de una parte de las características personales, obediencia ciega o idealismo, de actitudes sociales como la del lenguaje como planteamiento racional, evaluación de costes, planificación y tratamiento de la información. Es decir,
podemos evitar la violencia. No estamos destinados a la violencia, ¿no? Y también para el país no estamos condenados ni a la delincuencia ni a la violencia como prácticas normalizadas de nuestra vida común. Pues reiterar la invitación a todos a leer el texto de la violencia en México. Se lee muy agradablemente. El doctor Picato, pues creo que lo que sigue es escribir novelas en literatura, porque esto está muy bien escrito, se lee gustosamente. Es un placer leer al doctor Picato, es un placer compartir la mesa con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Villalobos García, por su valiosa intervención. Para concluir, es un honor presentar al autor de esta destacada obra, el doctor Pablo Picato. A continuación, detallo algunos aspectos relevantes de su trayectoria. El doctor Picato es profesor y director del Departamento de Historia en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde trabaja desde 1997. Hizo su licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y su maestría y doctorado en Historia en la Universidad de Texas, en Austin. Ha sido profesor e investigador visitante en instituciones académicas de Argentina, Brasil, Italia, Francia, Alemania y varias universidades mexicanas. Su trabajo gira alrededor de la historia social y cultural de México moderno, con interés particular en el crimen, la política, la prensa y la literatura. Es autor de destacadas obras como City of Suspects, Crime in Mexico City, 1900-1931, publicado por la editorial Duke University Press en 2001 y publicado por Enciesas en 2011 como Ciudad de Sospechosos. También es autor de Tyranny of Opinion, Honor in the Construction of the Mexican Public Sphere, también de la editorial Duke University Press en 2010 y traducido en 2015 como Tiranía de la Opinión por el Colegio de Michoacán. Y recientemente publicó A History of Infamy, Crime, Justice and the Truth in Mexico, de la editorial University California Press en 2017 y que apareció en español como Historia Nacional de la Infamia, Crimen, Verdad y Justicia en México, publicado por Grano de Sal en 2020. Sin más preámbulos, doy la palabra al doctor Pablo Picato por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Pues en primer lugar quisiera agradecer por esta invitación a presentar ante el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacional a la maestra Sandra Ramírez, al doctor Carlos Barrera, a Rafael Paz del Campo, y quisiera en particular agradecerles a los ponentes, a Sergio Jalife, a Omar García Luna, al doctor Luis Villalobos por sus comentarios. Realmente aprecio mucho su lectura porque la razón por la que uno se pone a hacer el trabajo de escribir estos proyectos que toman años es poder encontrar lectores, ¿no? Encontrar lectores que puedan establecer un diálogo, ¿no?, con el libro. Entonces realmente me da mucho gusto que ustedes hayan dialogado con el libro de esta manera y que hayan encontrado algo valioso en él. Como decía el primer ponente, Sergio, yo creo que es algo que es muy básico, digamos, en la intención del libro, pero que ustedes identificaron muy bien. Hay una larga historia, hay mucha violencia, si queremos decirlo en términos muy generales, en la historia de México, pero eso no quiere decir que la violencia sea inevitable o que sea parte de la identidad nacional. Esa era la idea central del libro, ¿no? Tratar de demostrar que era una cuestión que tenía causas específicas, que tenía racionalidades específicas y que tenía distintos momentos históricos, ¿no? Eso es lo que traté de mostrar y por eso la estructura del libro es cronológica, excepto por el último capítulo sobre género, que en cierta forma abarca todo el periodo cubierto, que es
el siglo XX, ¿no? Pero volviendo al señalamiento que mencionaba, si vemos que la violencia tiene múltiples causas, múltiples lugares distintos, momentos, debemos pensar que no hay una solución, que no hay nada que hacer, pues. Obviamente, como historiador, uno tiene que evitar dar recetas y opiniones, ¿no? Lo más útil del trabajo de uno como historiador es presentar lo que pasó de la forma más real y mejor documentada posible. Pero siempre el historiador habla desde el presente, desde los problemas del presente. Entonces, obviamente, lo que ustedes mencionaban era algo que estaba muy encima mío cuando escribí el libro, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿No? ¿Cuáles son las soluciones, las posibilidades, ¿no? Um, y yo diría que los tres comentarios muestran que si uno conoce esta historia de la violencia, los múltiples tipos de violencia, las distintas formas de legitimar o normalizar esa violencia, um, la conclusión inevitable es que no hay una solución, no hay una bala de plata que resuelva todo el problema, sino que es necesario entender cada práctica de la violencia, cada contexto en sus propios términos para de ahí llegar al siguiente paso, que obviamente no es el que doy yo en el libro, pero que está a cargo de quienes diseñan políticas, discuten en la esfera pública y tratan de buscar soluciones, tanto en el Estado como en la sociedad civil, ¿no? Creo que esa, esa, ese hallazgo, esa certidumbre de que no hay una sola manera de solucionar el problema de la violencia puede ser útil en el sentido de que, en primer lugar, contradice muchos de los lugares comunes que utilizamos a veces sin darnos cuenta cuando hablamos de la violencia en la vida cotidiana, ¿no? Esa idea de que va a haber una política, una causa, un factor que va a actuar decisivamente y va a eliminar o va a reducir la violencia, ¿no? Esto puede ser tanto el desarrollo social, el problema de la pobreza, como enseñó el doctor Villalobos, eh, la inversión en la seguridad pública y la policía, como hemos visto que ha sucedido en las últimas décadas en México, la educación, todas estas cosas contribuyen, pero no hay una sola que podamos decir cuando esto, cuando nos enfocamos en este factor, todo lo demás va a solucionarse por sí mismo, ¿no? Es decir, no podemos pensar que esta historia eh, nos permite hablar de una relación simple entre el crimen y la justicia, el Estado y la sociedad civil. Como trato de mostrar en el libro, hay muchas maneras en las que esa relación se establece. Hay muchas prácticas que están en un espacio gris que es legal e ilegal o que está en medio, que puede ser violento a veces y a veces no, y que es muy difícil definir de una manera legal en los códigos, ¿no? Uh, no se puede simplemente hablar de el problema de la violencia como un enfrentamiento entre el Estado, las instituciones y los criminales, ¿no? Como si fueran una población bien definida dentro de la población mexicana más amplia, ¿no? Porque no existe ese grupo, no es posible definirlo. Lo han tratado de definir desde el siglo XIX al criminal, ¿no? Pero como creo que hemos mostrado, hay muchas circunstancias en las cuales la violencia puede ser un recurso. Hay muchas formas en que la violencia puede ser justificada moralmente.
religiosas, políticas, sociales, incluso en términos de género, esa invisibilidad de la violencia de género se debe a que buena parte de la población justifica la violencia masculina sobre las mujeres y sobre los menores de edad, ¿no? Um, entonces, sin entender esas formas de justificar, de normalizar la violencia, no podemos entender por qué en distintos momentos históricos, en distintos contextos, hay actores sociales que no podemos definir como criminales, porque sería simplista. Hay actores sociales que ven en la violencia un recurso que pueden utilizar para lograr sus objetivos. Es decir, no podemos negar que en ciertos contextos muy específicos hay algo de racional en el uso de la violencia por parte de actores no estatales. ¿Mm? Como mencionaron a las autodefensas, ¿no? Podemos entender muy bien que haya grupos, especialmente en ciertas localidades, que deciden utilizar la violencia, contradecir las leyes, porque ven que esos no tienen otra opción, digamos, para defenderse, ¿no? En el caso de la guerrilla, todos los grupos guerrilleros que surgieron en los 60 presentaron su decisión por utilizar las armas, por seguir la ruta de las armas, como una decisión perfectamente racional en un contexto en el que no había salida política para sus objetivos. Nunca pensaron, nunca justificaron su violencia como una violencia irracional. Era una violencia planeada que tenía bases teóricas. Y lo mismo se puede decir de la violencia contrainsurgente que describo en un capítulo del libro, ¿no? El Estado en México a partir de los años 60, o incluso antes se podría decir, decidió erradicar esos grupos armados revolucionarios de la forma más rápida y con los menores escrúpulos legales posible, porque veía que esa era la manera más limpia y efectiva de solucionar un problema, ¿no? Entonces, si no entendemos a los actores violentos como actores racionales, va a ser muy difícil solucionar el problema, independientemente de que eh, tengamos una visión histórica y específica, ¿no? Yo creo que, como decían ustedes, ¿no? Es importante conocer esta historia, darse cuenta cuál es su peso y su legado actual, pero también tratar de entenderla de una manera inteligente sobre la premisa de que algo se puede hacer, de que no es inevitable, ¿no? Y la verdad les agradezco mucho que hayan subrayado ese aspecto del libro, ¿no? Yo creo que yo acabaría diciendo algo que creo que es un criminólogo australiano, John Braithwaite, decía, y que me parece que se puede aplicar muy bien, ¿no? En el caso del crimen, es algo tan importante, el crimen es un problema tan central en nuestra vida que no podemos dejarlo en manos de los especialistas. Es decir, que en el caso de la violencia es algo tan presente, tan extendido en la vida cotidiana, que si simplemente decimos, bueno, vamos a encargarle la solución de este problema a un grupo de expertos que conocen muy bien cómo solucionar el problema, vamos a regresar. Es demasiado importante para simplemente dejarlo en manos de un pequeño grupo de expertos, ¿no? Entonces yo creo que me da gusto, digamos, de que la discusión permita ver que esto es algo que um, es un problema en el que distintas perspectivas pueden ser de utilidad.
que distintas experiencias pueden enriquecer el debate y que las soluciones, que inevitablemente van a ser graduales en el caso de México, no hay una forma de solucionar esto inmediatamente, las soluciones no van a estar enteramente en manos del Estado, sino que van a involucrar distintos tipos de interacciones entre el Estado y la sociedad civil, que obviamente pasan por la cuestión de la policía y de la justicia, pero también, como se indicó en la mesa, tienen que ver con la educación, con las condiciones socioeconómicas y con otros factores, ¿no? Entonces, me parece que es importante recordar, aunque lo sepamos, pero volverlo a mencionar, ¿no? La idea de que no hay una solución sencilla y que no depende simplemente que no está simplemente en las manos del Estado, que estas dicotomías Estado versus criminales no nos sirven. Creo que es una manera de evitar el fatalismo, digamos, de la violencia, pero también continuar con una discusión bien informada, digamos, inteligente sobre el problema, ¿no? Yo creo que cuando uno trata de escribir sobre estos temas, ustedes lo deben saber muy bien, siempre hay un dilema, ¿no? Puedo escribir algo simple y que sea satisfactorio moralmente, que suene bien, que deje contento al lector, o puedo escribir algo más complicado, que no tiene un final feliz necesariamente, aunque tampoco es 100% pesimista, pero que asume que los lectores son lo suficientemente inteligentes como para dar el siguiente paso, leer el libro, ponerlo sobre la mesa y llevar esa conversación y ese conocimiento más allá de las páginas del libro. Así que les agradezco mucho porque eso es lo que esta mesa ha logrado. Muchas gracias, doctor Pablo Picato, por su valiosa intervención. Y también quiero agradecer al doctor Luis Villalobos García, al doctor Omar García Luna y al maestro Sergio Ahmar Jalife Pineda por sus valiosas aportaciones, comentarios y reflexiones durante esta presentación. Como hemos visto, esta obra parte del argumento de que la violencia en México del último siglo ha tenido múltiples manifestaciones. Este libro recorre su historia, empezando por la violencia revolucionaria, y explora la agraria, la religiosa, la pistolería, la de los guerrilleros y represores, y la del crimen organizado, para finalizar con la de género. Cada una de estas violencias tiene sus propias reglas y justificaciones, así como se expuso durante esta presentación, y aunque pues, las unen varios factores, como el acceso a las armas, la incapacidad del Estado para garantizar la justicia y la facilidad con la que algunos agentes usaron la fuerza de manera extralegal. También, como nos comenta en esta última intervención el doctor Picato, pues hubo continuidades como la de los jefes revolucionarios, que después de la guerra utilizaron batones a sueldos para mantener el poder, que bueno, hizo alusión el doctor Omar García Luna, o la de los represores de la guerrilla en los años 60 y 70, que también se beneficiaron de la impunidad para sacar tajadas del tráfico de drogas. También hubo interrupciones marcadas por los esfuerzos de la sociedad civil para acceder legalmente a la tierra y a la representación política y para garantizar derechos a la seguridad y a la verdad. Atento a estos cambios que definen el último siglo en México y a la diversidad de relaciones sociales en las que se enmarca el conflicto y el crimen, esta obra de Pablo Picato pues demuestra que México no puede definirse por la violencia, pero tampoco puede ignorarla, pues es parte de su pasado y su presente. De esta manera, agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión en vivo y a nuestros seguidores en las redes sociales. Su apoyo y participación son fundamentales para la difusión del conocimiento en temas cruciales como lo es la violencia en el marco del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales. Concluimos así esta importante labor académica, pero los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales para estar al tanto de las diversas actividades que desarrolla el INESEN.
No olviden dar un me gusta y compartir esta información, ya que cada interacción contribuye a la difusión del conocimiento sobre el desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales. A todos les deseamos muy buena tarde. Hasta pronto.